En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre mi visita a los Kew Gardens. La semana pasada tuve la fortuna de poder visitar el Jardín Botánico de Londres, en concreto el Kew Gardens, que es uno de los jardines que más fama tiene a nivel europeo. Y la verdad es que tengo que decir que para mí ha sido uno de los más espectaculares que he visitado. Os voy a dejar por aquí imágenes para que podáis ir viéndolas mientras lo explico, pero básicamente son unos jardines enormes que tienen varios invernaderos. Hay un invernadero de clima templado, hay un invernadero tropical, que fue mi favorito, y además luego tienen, bueno, pues algunos jardines, había unos, por ejemplo, tributo a Asia, y luego tienen divididos por países dentro de los invernaderos, pues las plantas más características de cada uno. Está súper bien puesto, súper bien cuidado. Además me gusta que aparte de los invernaderos, pues es un espacio muy libre donde tú puedes pasear a tu aire, tumbarte, sentarte en el césped, hacer lo que quieras básicamente. Puedes perderte por allí y te permite conectar mucho con la naturaleza. Ha sido un sitio que me ha encantado y me ha llamado muchísimo la atención que el tamaño de las plantas es descomunal. Os voy a poner por aquí algunas imágenes para que lo veáis, pero por ejemplo, había plataneras inmensas. Los helechos más grandes que he visto nunca estaban allí. ¿Qué más plantas me llamaron la atención? Bueno, philodendrons, que ya solo las raíces aéreas eran más altas que yo, trepaban por los árboles y llegaban hasta el techo. Las plantas eran impresionantes. Todas estaban maravillosas. Sobre todo me llamaron la atención las carnívoras, que nunca había visto tanta planta carnívora en floración. Me dio mucha pena que había orquídeas, pero estaban todavía en proceso de florecer, no estaban florecidas aún. Creo que una buena época para ver las orquídeas es en el mes de junio o julio, que ya tienen que estar abiertas. Me dio mucha penita perdérmelas. Luego vi santosomas a rabiar, alocasias a rabiar. Todas nuestras plantas de interior, marantas, begonias, estaban todas. Y también estaban las calateas, que por cierto, os tengo que decir que eran las que peor cuidadas estaban. No porque estuviesen mal cuidadas, sino porque ya sabéis cómo son unas plantas pues un poquito complejas a veces, como no estén a gusto, pues se nos pueden torcer. Y en el Kew Gardens había algunas calateas pochas. Os voy a dejar también imágenes para que podáis verlas y os juzguéis vosotros mismos. Pero vamos, básicamente os recomiendo que visitéis estos jardines si tenéis oportunidad, y si visitáis Londres que vayáis, porque son increíbles. A mí me encantaron y el motivo principal de hecho de mi viaje a Londres la semana pasada fue verlos, porque no los conocía. Estuvimos el día entero, así que si planeas una visita, dedícale. Yo te diría que mínimo, si quieres disfrutar del sitio tranquilamente, que le eches 4 horas, porque tiene mucho que ver. Yo estuve desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Comí allí, porque además tienen restaurantes para comer y demás, pero bueno, creo que es un sitio que es de obligada visita para los amantes de las plantas y de la naturaleza, y simplemente os lo quería decir por si vais, pues que lo planifiquéis con tiempo, porque merece la pena verlo. Y luego, cosillas que aprendí allí, curiosidades básicamente, y que quería compartir con vosotros antes de enseñaros también todo lo que me traje del viaje, porque me traje, bueno, no muchas cosas, pero sí algunas cuantas interesantes que os quería enseñar. Y os quería compartir 3 curiosidades que vi en los Kew Gardens. La primera de ellas es sobre los AirPods. No sé si conocéis los AirPods, pero son unas macetas en las que allí cultivan sus plantas, y además es una maceta que se hace en Escocia, muy popular, que llevan muchos años, y en el sector de la horticultura para el cultivo profesional se utiliza mucho. Y os lo quería contar simplemente como curiosidad, y si luego queréis vosotros pues que busquéis más información al respecto. Los AirPods son macetas que, bueno, están hechas de material 100% reciclable y que además se pueden reutilizar, tienen bastante resistencia, pero la gracia que tienen es que utilizan la poda selectiva de la raíz para generar un sistema de raíces más ramificado, frondoso y fuerte. Es decir, para hacer un sistema de raíces más robusto. Ya sabéis que la raíz pues es lo que menos se ve de la planta, pero es fundamental, porque un sistema de raíces saludable es lo que va a hacer que nuestra planta crezca también sana, que crezca más rápido y más fuerte. ¿Y qué es lo que ocurre con las macetas convencionales? Pues que las plantas tienden a enrollarse, a crecer en espiral. Y esto no es muy beneficioso, porque cuando la raíz crece en espiral, lo que ocurre es que las raíces amontonan, no todas ellas tienen mucha superficie de la raíz en contacto con la tierra, y esto hace pues que puedan absorber menos agua y menos nutrientes, y que incluso se dañen, ¿no? Como que se estrangulen unas a otras al crecer tanto en espiral. ¿Cuál es la gracia que tiene el AirPod? Os voy a poner también aquí imagen para que lo veáis, pero estos AirPods al final tienen como muchas cavidades, como agujeritos en toda la maceta de arriba abajo, por los que pueden salir la raíz. La maceta está diseñada para que cuando la raíz crezca, la guíe hacia los agujeros que tiene esa maceta para que vayan saliendo. Entonces, os explico cómo funciona. Ya sabéis que todas las plantas, la mayoría de las plantas, tienen una raíz pivotante que crece hacia abajo. Cuando toca
con el fondo de la maceta. Normalmente en el caso de las macetas convencionales toca y sigue creciendo en espiral. Sin embargo, en estos AirPods, como tienen muchos agujeros, la raíz pivotante sale por uno de los agujeros. ¿Y qué pasa cuando la raíz sale y le da el aire? Que se deshidrata, se seca, y es como una poda, digamos, natural, porque al secarse la punta de la raíz lo que pasa es que se poda y lo que se fomenta es la ramificación. Exactamente igual que cuando cortamos los tallos de nuestras plantas, pues eso es lo que ocurre en la raíz. Entonces, de una raíz que tendrías, que es la pivotante, que va a crecer y dar vueltas, que suele ser la raíz más gruesa que nos encontramos en nuestras plantas, lo que ocurre es que al dar y salir al aire por los agujeros que tienen estas macetas de AirPod, se produce una poda natural y empieza a ramificar. Y todas esas ramificaciones que salen de las raíces, pues imagínate, tienes esta, se corta la raíz, hace esa poda natural, sale otra hacia aquí, la maceta la dirige hacia otro agujero. ¿Y qué pasa? Que vuelve al agujero, sale al mundo exterior, digamos, le da el aire, se seca y se vuelve a podar, de forma que esa misma raíz ramifica. ¿Y qué es lo que ocurre así? Que tienes un sistema de raíces muy ramificado, porque va hacia todos los agujeros que tiene la maceta, que a su vez se vuelve a ramificar porque continuamente se está podando al tener aire, que hace que se deshidrate y que tengamos esa poda natural de la raíz. Y esto lo que hace es que en lugar de tener raíces enrolladas, tengas un sistema de raíces mucho más robusto y ramificado. Y lo que contaban en el Kew Gardens es que ellos utilizan estas macetas porque realmente luego, cuando por ejemplo plantan árboles o cultivan plantones en este tipo de macetas, es mucho más sencillo cuando las quieren trasplantar después al campo, al jardín, a sus jardines, básicamente, porque ellos cultivan muchas plantas en macetas y ya cuando son más grandes las llevan al jardín, hacen que las plantas estén mucho más fuertes y que crezcan mucho más rápido, entonces les beneficia. Y esta era una de las curiosidades que os quería contar, porque la verdad es que me ha parecido un sistema pues bueno y bastante ingenioso para fomentar esa ramificación de las raíces, que en muchos otros, bueno, pues invernaderos y otros profesionales lo que hacen es utilizar estas redecillas que a veces nos encontramos, que son como un papelito que envuelve las raíces, que eso también hace que las raíces crezcan ramificadas y que no crezcan en espiral así directamente hacia abajo, ¿no? Pues este es otro sistema, los AirPods, que me ha parecido bastante interesante y bueno, os lo quería compartir. Luego, segunda curiosidad que os quería compartir también y que me parece muy especial y que me gusta mucho la labor que hace el Kew Gardens, es que ellos ayudan a recuperar plantas que están en peligro de extinción. Y en concreto hay una que se llama Daisy Tree, que os voy a poner la imagen por aquí, que es una planta de la que solo se ha visto un ejemplar en su hábitat natural, que es Islas Mauricio. Este ejemplar pues se murió y solo tenían una semilla para reproducirlo. ¿Y qué ocurrió? Que esta semilla no era viable, no germinó. Entonces se la llevaron a unos laboratorios en los que colaboraban pues, profesionales del Kew Gardens y estuvieron examinando la semilla y finalmente a través de unas células que encontraron en la semilla que sí que eran viables y un tratamiento in vitro, consiguieron sacar la planta adelante. Ahora mismo en el Kew Garden tienen una zona, habrá 4 o 5 Daisy Trees que están cultivando y lo que están haciendo es, digamos, colocarlas de nuevo en su hábitat natural para ver si poco a poco agarran y pueden recuperar la zona que tenían. Están en proceso y también la tienen en el Kew Garden. E igual que lo han hecho con esta planta, tienen muchas otras plantas que están en peligro de extinción o que quedan muy poquitas o que han sido desplazadas de su hábitat natural y ellos ayudan a repoblar esas zonas y sacar adelante estas plantas. Fue algo que también me resultó bastante interesante. Y por último os quería compartir otra cosa que también me ha llamado mucho la atención y es que plantas como las petunias o la patata, no sé si lo sabíais, o la planta del tabaco, son plantas carnívoras. ¿Cómo os quedáis si os digo que una patata es una planta carnívora? Pues explico el porqué, porque me pareció además la mar de curioso y si queréis pues puedo hacer un vídeo aparte contándonoslo en detalle porque creo que ya me estoy enrollando un poco. Pero básicamente la planta de la patata, al igual que la petunia, tienen unos pelitos en las hojas. Estos pelitos, la función que tienen es atrapar a insectos, atrapan pues a moscas o a mosquitos hasta pues que el insecto se muere. ¿Qué ocurre? Que la planta no tiene la capacidad de digerir como una planta carnívora el insecto en sí mismo, pero lo que hace una vez atrapado y muerto el insecto es soltarlo, de forma que el insecto cae en la tierra y luego se descompone y la planta puede beneficiarse de los nutrientes que tenía asociados ese mosquito mediante el sustrato, mediante el suelo. Me pareció algo curiosísimo. De hecho han sacado, bueno, esto se hace ya tiempo, tiene bastantes años el estudio, pero han sacado un estudio detallado donde hablan sobre estos vegetales que son carnívoros y que a priori no lo parecen, y si queréis podemos ahondar en más detalle en ello. Y luego os quería enseñar ya por último
cuáles fueron los detalles, recuerdos que me quise traer de mi visita a los Kew Gardens, porque bueno, no sabía si iba a poder volver y como me gustó tanto y vi oportunidad de comprar libros muy interesantes, me he traído bastantes conmigo. De hecho, el primero, este es de recuerdo de los jardines del Kew Garden, es este. Creo que os lo he dicho al inicio, pero tienen varios invernaderos de diferentes climas. Y me cogí un libro donde te hablaban sobre las plantas que tienen en mi invernadero favorito, que fue el tropical. Entonces, aquí, que te viene la imagen del invernadero tropical, de hecho, te van contando por cada una de las especies que tienen, pues curiosidades. Y lo que voy a hacer, yo creo, es hablar poquito a poco de cada una de ellas. De hecho, la gracia que tiene el libro es que esto es recortable. Bueno, que lo puedes quitar y se te queda la planta como en 3D. No sé si se aprecia, pero me pareció un recuerdo bonito y además tienen especies de plantas fabulosas y me gusta pues tener información sobre ellas. ¿Qué es lo que le encuentro al libro? Que viene un poco escasito en información. Eso me pasa mucho con los libros que compro, es decir, te dan información, pero información muy básica y general que igual tú ya sabes o puedes encontrar en internet. Pero bueno, me apetecía tener un recuerdo del Kew Gardens y este fue el que se vino conmigo. Y luego, allí en las tiendas del Kew Gardens, porque es que eso es como una ciudad, vamos, os digo que mi pueblo es más pequeño que el Kew Gardens, que yo no soy de Madrid, por cierto, y que muchos os pensáis que soy madrileña, pero no. Es como una pequeña ciudad porque tiene los jardines, tiene los invernaderos, tiene restaurantes, tiene tiendas y en las tiendas pues había libros, entonces me compré ese que os he enseñado y también este que habla sobre la polinización de las orquídeas. Me pareció súper interesante porque para mí la floración de las orquídeas es espectacular y tienen un montón de trucos para atraer polinizadores y cada color, pétalo y detalle que vemos en las flores tiene un motivo. Entonces, bueno, me animé con este libro que además te viene con QRs donde te dan información detallada sobre las orquídeas. Me lo tengo que leer, me va a costar, porque aparte de ser denso, está en inglés. Entonces me costará un poquito, pero contad con que me lo leeré y os contaré todo lo interesante. Y luego, estos ya no son del Kew Gardens, pero también son de Londres, del Museo de Ciencias, que por cierto os recomiendo que si vais a Londres visitéis el Kew Gardens y visitéis también el Museo de Ciencias Naturales. ¿Qué me traje? Me traje este libro de Vida en la Tierra, os los enseño porque muchas veces me preguntáis por libros, entonces como estos justo los tenía recientes, digo, los voy a enseñar. Vida en la Tierra, podéis encontrarlo también en Amazon, estos están todos disponibles en Amazon, ¿eh? Lo que pasa es que en Amazon son 3 veces más caros que en las librerías de allí, pero bueno, por si lo queréis verlos. Luego, ¿cómo funciona la vida? Estos son muy de biología, naturaleza, animales. Suelen hablar de naturaleza y animales al mismo tiempo, pero bueno, a mí también me gusta bastante biología en general, no solo vegetal. Luego, este libro que se llama A Curious Boy, un chico curioso, que es cómo esta persona se hizo científico, cómo desde pequeño ya tenía cierta inquietud pues, por los insectos, el mundo vegetal y terminó dedicándose a la ciencia. Y nada, estos son los libros que traje conmigo, los iré leyendo poco a poco y os iré compartiendo pues, la información interesante. ¿Con cuál voy a empezar? Con este. De hecho ya tengo aquí el marcador, ya estoy con él, que por cierto este me lo regaló una amiga del Jardín Botánico de Cambridge, que fui hace 2 años y me encantó. El de Cambridge está más orientado a ciencia, te cuentan como los experimentos que están haciendo con las plantas, cómo las utilizan para medicina, y en el Kew pues encuentras de todo tipo de cosas y de recomendaciones. De hecho, siento que me perdí mucho, porque claro, no puedes verlo todo en ultra detalle porque no te da tiempo, pero bueno, lo cierto es que fue un sitio espectacular que no puedo dejar de recomendaros. Y nada, me he traído conmigo bastante sabiduría en forma de libros, así que la iré leyendo y os iré contando. Y si queréis, bueno, que hagamos un vídeo aparte contando algo más detalle sobre las curiosidades del Kew, enseñándoos más imágenes de los jardines, lo que queráis, no dudéis en decírmelo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.